Respuesta del purgatorio: no todas las almas sufren igual. ¿Alguna vez has oído hablar del purgatorio? Es una idea que proviene de la religión, principalmente del catolicismo. La creencia es que después de morir, algunas almas no van directamente al cielo o al infierno. Permanecen en el purgatorio, lugar donde purifican sus errores antes de ir al cielo. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿todas las almas allí sufren igual? La respuesta es no. No todo el mundo pasa por el mismo dolor ni tarda la misma cantidad de tiempo. Es como si cada uno tuviera su propia lección que aprender. Imaginemos que el purgatorio es como una escuela. En una escuela, algunos estudiantes aprenden rápidamente, otros tardan más. Algunos necesitan poca explicación, otros necesitan repetir el material varias veces. En el purgatorio sucede algo parecido. Las almas no son todas iguales. Algunos cometieron pequeños errores, otros cargan con una culpa mayor. Por tanto, el tiempo de sufrimiento y purificación es diferente para cada persona. Pensemos en ejemplos cotidianos para comprender mejor. Imagínense dos personas que mintieron. La primera dijo una mentirita tonta, como decir que no se comió el último trozo de tarta cuando en realidad sí lo hizo. El segundo mintió de forma grave, hiriendo profundamente a alguien, como acusar a un amigo de algo que no hizo. En el purgatorio, la primera alma puede necesitar pagar por un error menor, como disculparse o reflexionar sobre la honestidad durante un breve tiempo. La segunda alma puede necesitar más tiempo para comprender el peso de su mentira y cómo lastimó a los demás. Otro ejemplo: piensa en dos personas que fueron egoístas. La primera solo pensaba en ella misma de vez en cuando, como no compartir la merienda con un compañero de trabajo. La segunda fue egoísta toda su vida, ignorando a su familia y amigos, pensando solo en el dinero y el poder. En el purgatorio, la primera alma puede necesitar aprender a ser más generosa por un corto tiempo. Los segundos pueden tener que pasar por mayores sufrimientos, como sentir la soledad que causaron a los demás, hasta comprender verdaderamente el valor de amar y ser amados. El purgatorio no es un castigo eterno, como el infierno. Es más bien una limpieza para que el alma esté lista para el cielo. Y esta limpieza depende de lo que cada persona ha hecho o dejado de hacer en su vida. Cuanto más amor, bondad y verdadero arrepentimiento haya tenido una persona, menos tiempo y sufrimiento necesitará. Es como cuando te ensucias la ropa: si se ensucia un poco la lavas rápido y listo. Si se ensucia mucho, es necesario frotarlo más, usar jabón y tal vez incluso dejarlo en remojo. Algunas personas creen que el purgatorio es un lugar físico, con fuego y dolor. Pero muchos entienden que se trata más bien de un estado del alma, una especie de pesada de conciencia, que hay que aliviar. Es como cuando haces algo mal y tienes ese peso en el pecho, esas ganas de arreglar las cosas. En el purgatorio, el alma siente con más fuerza este peso, hasta que consigue liberarse de él. También existe la idea de que las oraciones y las buenas obras de los vivos pueden ayudar a las almas en el purgatorio. Es como si aquí en la tierra pudiéramos dar una mano a quienes están allí. Por ejemplo, si rezas por alguien que ya murió, esa alma puede sufrir menos o pasar menos tiempo en el purgatorio. Es como cuando un amigo te ayuda a cargar una mochila pesada: el peso no desaparece, pero se vuelve más fácil de soportar. En resumen, el purgatorio es un lugar o estado donde las almas se purifican antes de ir al cielo. No todos sufren igual porque no todos cometen los mismos errores. Algunos necesitan poco tiempo y sufrimiento, otros más. Todo depende de lo que cada uno hizo en la vida y de cuánto se arrepintió. Es como una escuela donde cada alumno tiene su propia lección que aprender. Y al igual que en la vida, el amor, la bondad y el arrepentimiento sincero marcan la diferencia. Y así como en la escuela algunos alumnos aprenden rápido y otros tardan más, así también en el purgatorio. Imagínate que una persona vivió una vida llena de pequeños errores, como pequeñas mentiras o momentos de egoísmo, pero en el fondo siempre intentó hacer el bien. Esta alma probablemente pasará por el purgatorio de una manera más ligera, como quien solo necesita una limpieza rápida antes de entrar a un lugar muy especial. Ahora, piensa en alguien que cometió errores más graves, como herir a otros a propósito o vivir solo pensando en sí mismo, sin importarle las consecuencias. Esta alma puede necesitar más tiempo para purificarse, como quien necesita lavar una mancha grande y difícil de quitar. Pero lo importante es que, al final, todas las almas que llegan al purgatorio tienen una cosa en común:
Quieren ser mejores para poder estar con Dios en el cielo. Otra cosa interesante es que el purgatorio no es un castigo irremediable. Es más bien una segunda oportunidad, un momento para arreglar lo que estaba mal. Es como cuando cometemos errores en la vida y tenemos la oportunidad de disculparnos y cambiar. En el purgatorio las almas ya no pueden hacer nada por sí mismas, pero pueden recibir ayuda de quienes todavía están aquí en la tierra. Por eso, rezar por los muertos, hacer buenas obras en su nombre o incluso participar en misas en su memoria son formas de ayudar a que estas almas sufran menos. También vale la pena recordar que no es lo mismo sufrir en el purgatorio que en el infierno. En el infierno, las almas quedan separadas de Dios para siempre, sin esperanza. En el purgatorio, el sufrimiento es temporal y viene con la certeza de que, un día, el alma estará en el cielo. Es como cuando pasamos por un dolor intenso, pero sabemos que al final valdrá la pena, como un deportista que entrena duro para ganar una medalla. Finalmente, el purgatorio nos enseña que nadie es perfecto y que todos necesitamos ayuda en algún momento. Ya sea en la vida o después de ella, el amor y la misericordia de Dios siempre están disponibles para aquellos que buscan corregirse y acercarse a Él. Y así como podemos ayudar a las almas en el purgatorio, ellas también pueden interceder por nosotros aquí en la tierra, como amigos que apoyan nuestro bien incluso después de que ya no estén. Es un intercambio de amor que no termina con la muerte. En el purgatorio las almas sufren de diferentes maneras porque cada persona carga con sus propios fracasos y arrepentimientos. Imagínese a dos personas, una que vivió una vida egoísta, pensando siempre solo en sí misma, y otra que intentó hacer el bien, pero a veces cometió pequeños errores, como mentiras tontas o momentos de ira. Ambas necesitan ser purificadas, pero la primera tendrá un camino más largo y doloroso, porque su corazón estaba más lejos del amor. La segunda, aún con sus deslices, sentirá un sufrimiento más leve, como quien se quema al tocar algo caliente, pero luego se aleja y se cura. El purgatorio también muestra que Dios no nos abandona, incluso cuando cometemos errores. Es como un padre que ve lastimar a su hijo cuando desobedece, pero después no deja de cuidarlo. Las almas en el purgatorio saben que están siendo preparadas para el cielo, por lo que el sufrimiento no es un castigo sin sentido, sino una oportunidad de mejorar. Es como cuando pasamos por una enfermedad y, tras curarnos, valoramos más nuestra salud. Y no es solo Dios quien ayuda a las almas en el purgatorio. Nosotros, aquí en la tierra, podemos orar por ellos, ofrecer nuestras dificultades o incluso hacer buenas obras en su nombre. Es como cuando un amigo pasa por un momento difícil y hacemos algo para aliviar su dolor. Las almas del purgatorio también sienten esta ayuda y cuando lleguen al cielo, nos corresponderán orando por nosotros. Es una cadena de amor que no se rompe, ni siquiera después de la muerte. Lo más hermoso del purgatorio es que no es un lugar de desesperación, sino de esperanza. Las almas allí saben que un día verán a Dios cara a cara y eso las sostiene. Es como esperar un viaje tan deseado, la espera puede resultar agotadora, pero la alegría de llegar lo compensa todo. Y así, el purgatorio nos recuerda que incluso con nuestros fracasos, Dios nunca se da por vencido con nosotros. Él siempre nos da una nueva oportunidad de acercarnos a Él, ya sea aquí o más adelante en la vida. Y esta idea de que no todas las almas sufren lo mismo en el purgatorio tiene mucho sentido cuando pensamos en nuestras propias vidas. Imagínense dos personas que cometieron errores similares, pero uno de ellos siempre intentó hacer el bien, ayudó a los demás y buscó mejorar, mientras que el otro actuó con más egoísmo e indiferencia. Al final, ambos necesitan purificación, pero la primera pasará por un proceso más ligero, porque ya llevaba el amor en su corazón. Es como una mancha en una tela, si la lavas inmediatamente, sale fácilmente, si dejas que se acumule suciedad, necesitarás más esfuerzo para limpiar. Otro ejemplo es cuando alguien realmente pide perdón. Si una persona lastima a otra, pero reconoce el error, se arrepiente y trata de corregirlo, la carga sobre su conciencia es menor. En el purgatorio sucede algo similar. Las almas que ya han buscado reconciliarse con Dios y con los demás durante su vida sufren menos, porque ya han comenzado aquí su purificación. Quienes han pospuesto este cambio, quienes han vivido encerrados en su propio orgullo o frialdad, necesitarán más tiempo para abrirse al amor de Dios. Pero no es una cuestión de mérito, como si algunas almas fueran mejores que otras. Se trata más de cuánto permite cada persona que Dios actúe en sus vidas. Quien oraba, perdonaba,
ayudaba a los demás o aceptaba con la fe las dificultades, sin darse cuenta, ya se preparaba para este encuentro final. Es como un atleta que entrena todos los días, cuando llega el momento de competir, está listo. Las almas que entrenaron el amor aquí sufren menos allá, porque ya estaban en el camino. Y lo más importante es que el purgatorio no es un castigo, sino un abrazo de Dios. Nos ama tanto que no quiere dejarnos imperfectos, porque sabe que solo el amor puro nos hará verdaderamente felices. Es como cuando una madre lava la ropa sucia de su hijo, no lo hace por ira, sino porque quiere verlo limpio y bien. De la misma manera, Dios nos purifica porque nos ama y quiere tenernos cerca de Él, sin que nada nos aleje. Por eso, cuando oramos por las almas del purgatorio o ofrecemos nuestros sufrimientos por ellas, estamos participando de este amor. Es como ayudar a un hermano a levantarse para poder finalmente abrazar a quien tanto ama. Y cuando estas almas llegan al cielo, no olvidan quién las ayudó. Es un intercambio de afecto que abarca la vida y la muerte, demostrando que, al final, lo que realmente cuenta es el amor que damos y recibimos. Pero ¿cómo es este proceso de purificación en el purgatorio? No para todos es igual, porque cada uno lleva sus propias marcas. Imagínese a dos personas que resultaron heridas. Una simplemente se raspó la rodilla y la otra se rompió la pierna. Ambos necesitan cuidados, pero el tiempo y el tipo de tratamiento son diferentes. Algo parecido sucede en el purgatorio. Aquellos que vivieron una vida más cercana al amor, al perdón, a la ayuda a los demás y a la búsqueda de Dios tendrán una purificación más ligera. Es como alguien que siempre se lava las manos antes de comer, cuando necesita lavar algo más sucio, está acostumbrado y lo hace con más facilidad. Aquellos que han dejado muchas heridas abiertas en sus corazones, como el odio, el egoísmo o la indiferencia, necesitarán más tiempo para sanar. Es como una herida que se ha infectado, tarda más en sanar, pero no porque Dios esté enojado, sino porque el amor necesita trabajar más profundamente. Por ejemplo, pensemos en dos almas. La primera es de un padre que quería mucho a sus hijos, pero que a veces perdía los estribos y les gritaba. En el purgatorio sentirá el peso de cada vez que lastimó innecesariamente a sus hijos, pero también la alegría de saber que, en el fondo, siempre los amó. El dolor proviene del anhelo de haberlo hecho mejor, no de un frío castigo. La segunda alma es alguien que pasó su vida pensando únicamente en sí mismo, ignorando a quienes necesitaban ayuda. Esta persona sentirá el vacío de nunca haber amado de verdad, pero también la esperanza de poder sanar ahora. Es como despertar después de años de dormir y darte cuenta de que has perdido muchas oportunidades de ser feliz con los demás. Lo importante es recordar que, en el purgatorio, nadie queda atrapado para siempre. Es un lugar de paso, como una sala de espera antes de entrar a la fiesta. Y Dios no deja a nadie solo en este momento. Las oraciones de los vivos, las misas ofrecidas e incluso los pequeños sacrificios, como soportar con paciencia el dolor o perdonar a alguien, son como medicinas que alivian el sufrimiento de las almas. Es como un amigo que te toma la mano mientras tomas una medicina amarga. Duele menos porque sabes que no estás abandonado. Al final, el purgatorio muestra que Dios respeta nuestro ritmo. No nos obliga a ser perfectos de un momento a otro, pero tampoco nos deja llevar pesos que nos impidan volar. Es como cuando aprendemos a andar en bicicleta, al principio nos caemos, nos lastimamos, pero siempre hay alguien ahí para recogernos. Y cuando por fin conseguimos pedalear sin rueditas, la alegría es tan grande que hace que cada tropiezo valga la pena. El purgatorio es así, un último empujón de amor antes de correr libres a los brazos de Dios. ¿Y por qué algunas almas sufren más que otras en el purgatorio? Porque cada persona lleva un equipaje diferente. Imaginemos a dos personas que hicieron cosas malas en la vida. Una robó una hogaza de pan para alimentar a la familia, pero se arrepintió y trató de enmendarlo. El otro engañó a mucha gente por codicia, sin pedir jamás perdón. En el purgatorio, la primera alma pasará por un ajuste más ligero, como quitarse una astilla del dedo. Duele, pero pronto pasa. El segundo puede requerir un proceso más largo, como tratar una herida profunda que se ha infectado. Esto no significa que Dios ame a uno más que al otro. Es como un médico que da diferentes medicamentos a pacientes con diferentes enfermedades. Lo importante es que, al final, todos se curan. El purgatorio no es un castigo eterno, sino una oportunidad para liberarnos de lo que aún nos frena. Es como quitar el polvo de un espejo viejo, cuanto más sucio esté, más fregado necesitarás.
Pero una vez limpio, refleja la luz perfectamente. Otra cosa que ayuda a comprender es pensar en nuestras relaciones aquí en la tierra. Si lastimaste a alguien a propósito y nunca te disculpaste, la culpa pesa mucho en tu corazón, ¿no es así? En el purgatorio, esta culpa es como una piedra que el alma lleva hasta que aprende a soltarla. Quien ha perdonado y ha sido perdonado, incluso con errores, siente un mayor alivio. Es como si Dios dijera, ya hiciste la parte difícil, ahora solo necesitas dejarme terminar el trabajo. Y no se trata solo de lo que hicimos mal. A veces el sufrimiento en el purgatorio proviene de cosas buenas que no hacemos. Una madre que quería mucho a sus hijos, pero que nunca tuvo tiempo de ayudar sola a su prójimo. Un hombre que trabajó duro pero ignoró a su esposa y amigos. Estos fracasos de amor también pesan mucho, como un balde lleno de agua que el alma necesita vaciar gota a gota. Pero, poco a poco, se da cuenta de que cada gota que sale la hace más ligera. Lo más bonito es que el purgatorio no es un lugar solitario. Las almas se ayudan unas a otras, como hermanos que hacen cola para recibir un abrazo. Los que ya están más cerca de la luz rezan por los que aún sufren, y los que más sufren sienten el consuelo de saber que no están solos. Es como una cadena de amor, uno tira del otro hasta que todos llegan al mismo lugar. Al final, el purgatorio es una prueba de que Dios no se rinde con nosotros. Incluso cuando tropezamos, Él nos da una mano para levantarnos. Y cuando finalmente nos liberamos de todo lo que nos frena, egoísmo, orgullo, tristezas, descubrimos que el verdadero sufrimiento llevaba ese peso. Sin él, volamos libres, como pájaros que solo necesitaron una última limpieza de sus alas para emprender el vuelo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? No todas las almas necesitan pasar por el mismo tiempo ni la misma intensidad de purificación. Es como cuando lavamos ropa, algunas prendas, como una camiseta blanca sucia de café, necesitan más jabón y fregado. Otros, como una blusa que acaba de tener un poco de polvo, salen limpias con un enjuague rápido. En el purgatorio sucede algo parecido. Imagínense dos personas. La primera vivió toda una vida ayudando a los demás, pero al final, por orgullo, se negó a pedir perdón a alguien a quien había herido. Ella no hizo nada muy grave, pero esta pequeña mancha en su corazón necesita ser limpiada. En el purgatorio siente un suave calor, como si estuviera cerca de un acogedor fuego, y poco a poco se da cuenta de cómo ese orgullo le impedía ser aún más feliz. En poco tiempo, estará listo para seguir adelante. La segunda persona pasó su vida siendo egoísta, mintiendo y lastimando a quienes lo rodeaban. Pero, en el último momento, se arrepintió verdaderamente y pidió perdón a Dios. En el purgatorio puedes sentir un dolor más fuerte, como si estuviera sacando astillas de una herida profunda. Cada mentira, cada acto de crueldad, es como una capa de suciedad que hay que quitar. Pero aún así, ella no está sola. Las otras almas rezan por ella, y la esperanza de algún día ver a Dios la mantiene firme. Lo importante es entender que el purgatorio no es un castigo interminable, ni un lugar de tortura. Es más bien un hospital del alma, donde cada uno recibe el tratamiento que necesita para curarse. Y Dios, que conoce cada corazón mejor que nosotros mismos, sabe exactamente lo que cada uno necesita para ser libre. Piense en un niño que se cae y se raspa la rodilla. Llora, pero sabe que el dolor pasará y que pronto podrá volver a correr. En el purgatorio las almas también lloran, pero con la certeza de que se acercan a algo mucho más grande, la alegría de estar con Dios para siempre. Y cuando finalmente llegan allí, se dan cuenta de que todo el sufrimiento valió la pena, porque ahora están ligeros, limpios y dispuestos a amar sin límites.